Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Bienvenidos a Perspectivas, un espacio de la Universidad del Cauca, donde los protagonistas están aquí, en este espacio. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Gustavo Zurita, docente de la Universidad de Chile, que viene a explicar algunos temas que tienen que ver con la ética y la tecnología. Pues, doctor Gustavo, bienvenido a Perspectivas. Y bueno, ¿cuál es ese espacio que se rompe entre la ética y la tecnología? Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento lo verán todos, gracias a la tecnología, a la audiencia. Un gusto estar acá y poder compartir algunas ideas, conocimientos que uno ha tenido la oportunidad de poder tomar a través de los años. Mira, en respuesta a tu pregunta, la relación que existe entre hoy en día la tecnología y la ética ha sido muy poco considerada y recientemente se está empezando nuevamente digo nuevamente porque la ética es un aspecto que ha sido tratado desde mucho tiempo atrás con distintos pensadores al respecto que intentan definir de una manera más adecuada qué es la ética, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo deberían de actuar las sociedades, etcétera, ¿no? Y algo mucho más reciente que es la tecnología, que ha tenido, por cierto, un impacto a nivel mundial en cómo nosotros vivimos, en todo orden de cosas, en cómo nos relacionamos, cómo hoy en día podemos educarnos, cómo podemos hacer negocios a través del uso de las tecnologías, ¿no? Y en lo que aparentemente no hubiera mucha relación, ética y tecnología, que uno diría son cosas absolutamente distintas, hoy en día cada vez más, y más que nunca, diría yo, deberían de volcarse a hacerle un doble clic a ambos aspectos y la relación que estos tienen en muchas dimensiones, ¿no? en muchos aspectos. Primero porque por sí solas implican beneficios importantes. La ética por sí misma le permite a un individuo poder manejar su vida bajo ciertos principios, normas cuya moral y contexto y educación le permita entonces comportarse de una manera que sea adecuada para él, para la sociedad donde vive. Y por otro lado, la tecnología que nos permite poder poner al servicio de las personas todos los beneficios que ésta puede brindar. Doctor Gustavo, se habla mucho, o se hablaba antes, de la posibilidad de tener la ética dentro de la educación, ¿sí? Ahora vemos que, por ejemplo, en las instituciones educativas ya no existe ese componente de ética y valores. ¿Qué hacer para recuperar esa ética, esa formación para las personas, para el individuo, para ese crecimiento entre lo personal y lo profesional? Bien, es cierto que muchos países han quitado de sus contenidos curriculares cursos que tienen que ver con educación ética, filosofía, en donde justamente este tema era ampliamente tratado. Hay algunos expertos, psicólogos, que tienen teorías al respecto, en realidad, de que la ética no es el aprendizaje de normas específicas, sino más bien llega a generarse con base a la cultura de donde el individuo vive, los valores que se generan alrededor de él, la educación que ha recibido de sus padres, de sus pares, el buen ejemplo que ha tenido en el colegio, en distintos ámbitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacerse hoy en día? Yo creo que de alguna manera debería de volver a reevaluarse la relevancia de este tipo de contenidos, quizá darle un sentido más práctico, más moderno hoy en día en los contenidos curriculares de los colegios,
y darle cada vez también más importancia a las universidades en cuanto a incorporar contenidos de ética en distintos espacios. Es decir, no solamente estoy hablando de que la ética tendría que ser un contenido importante en carreras que tienen que ver con humanidades, sociología o psicología, ciencias políticas, sino también en carreras que tienen que ver con medicina, con ingeniería, con derecho, porque todos estos profesionales eventualmente van a tomar decisiones en distintos ámbitos de acción que van a seguramente impactar a una sociedad de una manera importante. Y usted ve que en distintas partes del mundo siempre se escuchan noticias de decisiones en distintos ámbitos que se han tomado de una manera inapropiada que tiene un impacto negativo para las sociedades, ¿no? Entonces, ciertamente es importante volver a retomar esto en los distintos niveles educativos, estar conscientes de que uno mismo también es parte importante de la formación ética que uno pueda tener, leyendo, observando qué es lo que hacen otras personas. En el ámbito del universitario, lo que creo que es importante hacer es estar conscientes de la importancia de esto e incorporar de manera concreta y específica cursos que tienen que ver con la educación ética instanciados en distintos contenidos curriculares, ¿no? Cómo la ética se puede aplicar en medicina, en ingeniería, particularmente en mi caso como ingeniero en computación. Tenemos que estar conscientes que si bien el desarrollo de sistemas de información es importante para poder dar soporte a las necesidades que los usuarios, las personas, las empresas, organizaciones necesitan, es también relevante pensar de que estos sistemas, el uso de estos sistemas pueden tener una consecuencia para las personas. El ejemplo más claro de esto es en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales están diseñadas para captar la atención de los usuarios de una manera tal de que estos se pueden ver sobrepasados en el tiempo de uso, se pueden ver inmersos de una manera demasiado profunda y olvidar las relaciones reales. Usted conoce bien cuando hay una reunión familiar, regularmente todos estamos conectados parcialmente viendo mensajes y olvidamos que estamos ahí entre todos, que donde podemos justamente comunicarnos de una manera más realista, ¿no? Y esto porque en los sistemas estos de las redes sociales se han incorporado diseños que lo que hacen es tratar de capturar de manera demasiado fuerte la atención, que hace que entonces las personas empiezan a preferir este tipo de interacción por encima de las interacciones reales, ¿no? Pues, doctor Gustavo, muy interesante el tema de las redes sociales. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos aquí en Perspectivas para seguir tocando este importante tema. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, y continuamos nuestro programa Perspectivas con el doctor Gustavo Zurita, docente de la Universidad de Chile. Doctor Gustavo, hablábamos acerca de la ética, ¿sí? Cuando entramos a la universidad, muchos de esos componentes de la ética venimos de un colegio, pero la universidad de pronto debe retomar esos valores, esas no como cursos, sino como una cátedra que sea continua dentro de la universidad. Hacerlo al principio o al final de la carrera. ¿Cuál es esa percepción que usted tendría para terminar o continuar la ética que tiene que ver con la educación universitaria? Pienso que debería de hacerse tanto al principio como al final. Al principio porque los estudiantes vienen con ciertas ideas personales, aspiraciones,
y creo que es importante poder hacerles ver que cuando van a tomar decisiones, ya con conocimiento de los aspectos formales, teóricos, prácticos que van a aprender en el desarrollo de su carrera profesional, estos van a tener un impacto en la sociedad donde vive. Aparentemente en un principio no. Uno podría pensar de que esto no es muy importante, pero ciertamente a la larga puede llegar, dependiendo de la posición que ellos vayan a tomar en sus ámbitos profesionales, a tener un impacto en las sociedades, que puede tener repercusiones positivas como también muy negativas. Y por otro lado también considero que es importante retomarlo al final, una vez que ya los estudiantes han logrado aprender todos los aspectos teóricos formales de su carrera profesional, piense en medicina, en derecho, en ingeniería. Los médicos porque tienen en sus manos la vida de las personas y no solo porque tienen que tomar las mejores decisiones de cómo salvar la vida de una persona, sino que porque también tienen que saber la mejor manera de poder, por ejemplo, comunicar ciertos diagnósticos a las personas, ¿no? O bien los abogados porque aun cuando el objetivo sea defender a su cliente, también hay que tener claro de que hay ciertos aspectos que pueden ya escapar a las decisiones del abogado, de que hasta dónde puede llegar el manejo de ciertas leyes y regulaciones para favorecer a alguien que probablemente quizá ha cometido evidentemente un delito y que merece un castigo, o al revés, alguien que está siendo sujeto de una injusticia y que aparentemente las circunstancias lo condenan, pero sin embargo él es inocente. Entonces, el abogado, además de manejar los conocimientos que le atingen a su formación, a su profesión, también tiene que estar consciente de que sus acciones, las decisiones y también de alguna manera recomendar a su cliente cuáles serían las mejores acciones a tomar dentro de esta situación, ¿no? O el ingeniero comercial que eventualmente va a ser el jefe, gerente, el director de una empresa grande, que generalmente tiene el objetivo claro de mejorar sus ingresos, de crecimiento, lo cual es positivo, está bien, eso es lo que las empresas deben de hacer y un profesional, un ingeniero comercial que va a ocupar un cargo de gerencia debe de perseguir. Sin embargo, las decisiones que tome para aminorar los costos, mejorar los ingresos, puede tener un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, en donde esta organización, este negocio está funcionando. Entonces, no solamente es la aplicación de los conocimientos que los estudiantes han adquirido en sus distintos ámbitos profesionales, sino también es la comprensión de cómo las decisiones que luego van a tomar van a llegar a impactar en la sociedad donde estas decisiones van a empezar a funcionar, ¿no? Doctor Gustavo, hace algunos segundos hablamos el tema de las redes sociales, que creo que es un tema también muy importante para entrar a analizar. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido las redes sociales en esa formación, en esa ética, en esos valores? Se lo pregunto por qué. Porque muchas veces, ¿sí?, las falsas noticias, las fake news que uno dice, ¿sí?, y uno no se percata de leer, sino que las comparte, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido ese papel de la ética de esas redes sociales, tanto Facebook como Twitter, TikTok, para crear y tener esos valores? Bien, hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Yo recomiendo verlo. En él ustedes van a ver directivos responsables de altas esferas en el diseño de los sistemas de información, estas aplicaciones de las redes sociales, que han renunciado. Y la razón de ello es que estuvieron siendo parte de la construcción de aplicaciones que lo que hacen es descuidar la interacción humana, en el sentido de que lo que hacen es capturar en exceso el tiempo en que los usuarios se encuentran dentro de estas redes sociales y dejando de lado la interacción humana, sobre todo muy necesaria para usuarios de corta edad, ¿no? Y quienes se ven todavía muy fuertemente capturados con este consumo de información cada vez más corta, más reducida, qué sé yo,
y que de alguna forma hay estudios que lo demuestran, evitan que estos usuarios jóvenes pierdan el gusto por leer, pierdan la emoción de leerse un libro de 300 páginas, porque en realidad quizá es más entretenido leerse un mensaje corto de 3 líneas y ver un video de 1 minuto, y eso debería ser suficiente, ¿no? Entonces, todas estas redes sociales tienen, como siempre digo yo, como todas las tecnologías, el lado bueno y el lado malo, el lado positivo y el lado negativo. Por un lado tiene un impacto positivo porque facilitan la interacción, la comunicación, la interconexión, se pueden generar negocios, se pueden establecer relaciones, las personas pueden generar sociedades virtuales hoy en día, que todos vivimos a veces lejos y necesitamos de esto, pero al mismo tiempo también está el lado negativo, ¿no? Un uso inadecuado puede llevarnos a ser esclavos de las redes sociales, con especialmente el impacto negativo que esto puede tener en los jóvenes, y la pérdida de interés por la lectura más larga, o el análisis, el pensamiento crítico, que va teniendo o repercutiendo un impacto negativo en ese sentido, ¿no? Mis alumnos prefieren leer, por cierto, hoy en día artículos más cortos que largos. Los largos, por cierto, tienen más información, son más interesantes, uno puede rescatar muchas más cosas, pero bueno, ya hoy día está de moda lo corto, lo reducido, lo inmediato, y como digo, esa tiene un impacto negativo para ciertos aspectos y tiene impacto positivo también para otros. Pues doctor Gustavo, muy interesante este tema de las redes sociales y todo lo que implica, no solamente para el individuo, sino también para el comportamiento de la sociedad. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos con el doctor Gustavo para seguir hablando y dialogando de este tema tan importante como es la ética y la tecnología. Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y volvemos con el doctor Gustavo Zurita, docente de la Universidad de Chile. Bueno, doctor, para Perspectivas, este último bloque que tenemos, ¿cómo es esa relación que tiene usted, el doctor César Collazos, usted, doctor Gustavo, para el tema de la educación? Hablamos de ese complemento, por ejemplo, la ética y la tecnología. ¿Qué están trabajando ustedes como ingenieros? Bien, bueno, en principio comentar que pareciera ser conceptos que son muy alejados, ¿no? La ética y la tecnología, que no tendrían mayor relación entre ambos, pero además de la complementariedad que tiene, por cierto, la interdisciplinaridad entre las distintas áreas del conocimiento, hoy en día existe la necesidad de cada vez más trabajar en la relación entre la ética y la tecnología. La ética por sí sola, porque esta es muy importante para las sociedades, para la forma en cómo las personas observan y ven las decisiones que tienen que tomar, ojalá basadas en cuanto éstas impactan a los otros, ¿no? Que generalmente es la pregunta que uno se hace siempre. Por ejemplo, estamos cerca en Chile y acá en Colombia a las elecciones presidenciales, y uno siempre se pregunta por quién votar. Entonces uno ve que hay como dos grandes propuestas generalmente, si por dividir de alguna forma, las posiciones políticas, y uno dice, bueno, nosotros tenemos la razón y los otros no, y los otros dicen lo mismo. Sin embargo, yo creo que todos tienen la razón. El punto está en poder ver qué es lo que los otros dicen, qué es lo que los otros piensan. Eso es parte importante de las decisiones éticas, ¿no? De poder tomar yo mis decisiones, pero viendo cuál va a ser el impacto que puede esto incurrir en las otras personas con las que yo vivo en sociedad, ¿no? No solamente son decisiones individuales.
Entonces, para mí es muy importante esto porque llega a tener un impacto relevante, una faceta de esto es como la decisión de por quién votar, por ejemplo, la decisión de en qué invertir, la decisión de qué medicamento dar a un paciente como médico y como informático con César. Estamos conscientes de que es importante esta simbiosis y por mi lado lo que hago es lo que creo que en un principio es necesario hacer y es volver a tomar la importancia de la enseñanza de la ética en el ámbito de la ingeniería, en computación, en la informática. ¿Y cómo? Usando tecnología. Entonces lo que yo hago es el uso de sistemas de información colaborativo que lo que hacen es trabajar mediante casos la enseñanza de la ética. Un caso que puede ser instanciado en distintos ámbitos profesionales, en medicina, en ingeniería comercial, en derecho, etcétera, sobre la que se elaboran ciertas preguntas propuestas por el experto que hacen que el estudiante entonces pueda ver las implicancias que puede tomar una decisión ética, una decisión que va a estar basada en la moral, en lo que considera que es bueno, positivo, negativo, e idealmente basado también en la implicancia, en la forma de pensar que tienen otras personas respecto a esa decisión. Entonces, lo que yo hago es pasar una serie de reelaboraciones a través de estos sistemas de información, que es tecnología, para que el estudiante pueda llegar a darse cuenta que tiene que considerar otros puntos de vista, otras formas de ver el tema, que para él en un principio puede la decisión ser la que ha tomado la mejor, pero al escuchar a otros a lo mejor se puede dar cuenta que hay otros aspectos a considerar y que al menos puede llegar a saber que su decisión, que evidentemente quizá no la va a cambiar, va a llegar a impactar a otras personas, que ahora se dé cuenta que eso puede llegar a otras personas. O sea, lo que yo hago es eso. Pongo el uso de la tecnología al servicio de la enseñanza ética, que puede ser aplicada en un sistema universitario para cualquier carrera que ésta sea. Y lo que César hace es la aplicación justamente de este concepto de ética, pero en el diseño de interfaces humano-computador, ¿no? Como hablábamos hace un momento, las redes sociales hoy en día están diseñadas de tal manera que capturan en exceso la atención de los usuarios y lo que debería de hacerse es que estas aplicaciones o sistemas no capturen en demasía el tiempo de estos usuarios, ¿no? Que le adviertan que ya ha estado un tiempo suficiente, que le den la posibilidad de tomar su propia decisión de continuar o no con esto, de que también pongan en esta interfaz el aspecto relevante de la importancia que tienen las relaciones reales entre las personas. Hoy en día nos ha, por supuesto, la tecnología permitido llevar adelante muchas actividades educativas, comerciales, políticas, mediante el uso de las tecnologías y hemos estado como conectados en esta situación un poco lejana, ¿cierto? No nos hemos podido juntar por las cuarentenas. Y lo ayuda, y eso es lo positivo. Sin embargo, lo negativo es cuando se usan en exceso, cuando se coercionan sin darse cuenta a las personas a tomar decisiones que a lo mejor no lo hubieran tomado bajo otras situaciones. Entonces, en suma es importante también estar conscientes que quienes desarrollan sistemas de información deben ser capaces de incorporar elementos en la interfaz, en la interacción humano-computador, que le hagan dar cuenta al usuario de que su decisión sea informada, de que su decisión de continuar esté consciente del tiempo en exceso que está quizá tomándole la participación en estas redes sociales. Pues, doctor Gustavo Zurita, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas. Muy interesantes los planteamientos, el trabajo que viene realizando con el doctor César Collazos. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Y no lo quiero despedir sin antes preguntarle cómo le ha parecido la ciudad. Un encanto, ¿sí? Uno ya siente la calidez de Colombia cuando uno toma el avión, que uno ya está escuchando
música en ella, la gente está alegre, la gente es muy comunicativa. En estos pocos días que he estado en Colombia he disfrutado mucho la calidez, mucho la interacción humana que se vive acá. Pues doctor, nuevamente muchas gracias en Perspectivas. Nos reencontramos en una próxima emisión. Muchas gracias a ustedes por estar siempre en sintonía con la Universidad del Cauca. Universidad del Cauca Televisión.